El día de hoy, bueno, me siento privilegiado porque hoy concluimos el libro del profeta Jeremías con el capítulo 52. Sí, hemos visto a lo largo de este libro muchas, muchas situaciones, ¿no?, que vivió el pueblo de Judá, y cómo Jeremías luchó todo el tiempo por tratar de que el pueblo regresara, volviera a Dios. Muchos comentaristas creen que es que el capítulo final no es de la autoría de Jeremías, sino tal vez de Baruc. Este capítulo testifica la fidelidad y la integridad del largo, fiel y duro trabajo del profeta, como profeta de Dios. Parece ser que el capítulo siguiente no es el trabajo del profeta, porque no es su estilo. El autor de este escribe Joaquín. Jeremías siempre lo escribió como Jeconías o Conías. Es meramente histórico y es muy similar a, lo voy a decir despacito porque por ahí me reclamaron que decía muy rápido las citas para que le escriban. Segunda de Reyes 24, 18 y 25, 30. Casi cada versículo del capítulo de Jeremías 52 es una profecía cumplida. De hecho, ver este capítulo es una buena manera de resumir todo el libro de Jeremías. Los hechos hablan por sí mismos. Jeremías habló la verdadera palabra de Dios. En su contexto presente, el capítulo parece decir: la palabra de vida ha sido cumplida. En su contexto, ha sido cumplida. ¿Y cómo será cumplida? La Septuaginta ha colocado este título en él. Dice: y sucedió después de que Israel fue llevado cautivo y Jerusalén fue destruida, que el profeta Jeremías se sentó llorando y gimiendo y amargamente lamentándose por el caso de su pueblo. Por lo que ellos unen este capítulo con el libro de Lamentaciones, el cual los judíos leen juntos en sus sinagogas en el 9º día del mes Ab, que es nuestro julio, porque fue en ese mes que la ciudad fue tomada y destruida por los caldeos. Y esto lo podemos ver también en Jeremías 52, 7. Bueno, ahora vamos a comenzar, ¿sí? Bueno, para hacer una pequeña aclaración, yo voy a leer mis notas en Reina Valera 1960, y en la pantalla tenemos NBI. Es la misma palabra de Dios, solamente que a lo mejor les podrá brincar un poquito si empiezo a leer y van a decir: bueno, eso no dice ahí, ¿verdad? Pero al final es lo mismo. Entonces, la descripción de lo que vamos a decir va a ser igual, ¿sale? Y dice: era Sedequías de edad de 21 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Amutal, hija de Jeremías de Libna, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que hizo Joacim. Y a causa de la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, llegó a echarlos de su presencia, y se rebeló Sedequías contra el rey de Babilonia. Bueno, hasta aquí. Muy bien. Nos dice que Sedequías era de 21 años cuando comenzó a reinar. Eso también lo podemos ver en la Segunda de Reyes 25, 17. Explica en este versículo que Nabucodonosor colocó al joven Sedequías en el trono como su rey títere, ¿sí? O sea, no era un rey de verdad, era ahora sí que pues lo había puesto el rey Nabucodonosor para que sirviera a sus fines, ¿no? Esto después de la rebelión de Joacim. O sea, Joacim fue llevado, así que exiliado, y lo ponen en su lugar, pero él no tiene realmente un mandato como un rey íntegro, sino que es el títere del rey Nabucodonosor. En Segunda de Reyes 25, 17 también dice que el nombre original de Sedequías era Matatías, y que Nabucodonosor se lo cambió a Sedequías. El nombre de Sedequías significa el Señor es justo. El justo juicio de Dios muy pronto sería visto en contra de Judá. También nos dice en este versículo: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. En Segunda de Crónicas 36, del 11 al 20, nos dice más del mal de Sedequías, especialmente que no escuchó a Jeremías o a otros mensajeros de Dios. En su lugar él se burló y desechó el mensaje del profeta de Dios. De hecho, continuaron idolatrando y haciendo todo lo que no agradaba a Dios. El mal de Sedequías, nos dice en el versículo 19 de este capítulo 52, es completamente explicado en Segunda de Crónicas 36, 12, 14. Ahí vamos a ver exactamente qué era lo que hacía Sedequías, ¿sí? Él no estaba dispuesto a escuchar la palabra de Dios a través de Jeremías.
Él rompió un mandamiento hecho en el nombre de Jehová como vasallo de Babilonia. Él había jurado a Nabucodonosor en el nombre de Dios. Él había jurado en el nombre de Dios ser fiel a Nabucodonosor. Y al rebelarse, no se rebeló contra Nabucodonosor, se rebeló contra Dios mismo, porque había jurado por él. Por eso es que era tan grave su afrenta, ¿no? Algunos a lo mejor hubieran dicho, bueno, ¿cómo es que Dios lo castiga por rebelarse si es su enemigo, ¿no? Nabucodonosor. Pero él había jurado en el nombre de Dios, no importando quién era esa persona. Entonces importaba más el juramento hacia Dios. Él no se arrepentía y fracasó en contener a los líderes y sacerdotes de contaminar el templo de la reintroducción de las prácticas idólatras. Él empezó a reinar y continuó reinando y permitió que hiciera nuevamente lo que antes hacía, ¿no? Habían ya quitado la adoración en el templo y la volvieron a introducir cuando él estuvo. Y no fueron otras personas, sino los mismos sacerdotes y la gente que estaba a cargo del templo. Y nos dice aquí, llegó a echarlos de su presencia. La paciencia de Dios y su resistencia al sufrimiento finalmente había llegado a su límite y él permitió, Dios, incluso promovió que Babilonia conquistara el reino de Judá. O sea, esto fue una consecuencia que ellos sabían que iba a pasar porque sabían que el pecar contra Dios iba a traer una consecuencia, iba a traer un juicio. Y pues Dios les había advertido a través de Jeremías. Les había pedido que volvieran a él. A lo largo de todo el libro vemos cómo Dios les pide, vuelvan a mí, vuelvan a mí. Jeremías hace infinidad de cosas, hace cosas impensables, se rapa, se desnuda, hace tantas cosas para hacer que su pueblo vuelva, pero el pueblo pues no lo quiere hacer. Y aquí lo grave no es que rechacen a Jeremías, sino que rechazan a Dios. La ausencia de cualquier expresión, esto es algo muy destacado, la ausencia de cualquier expresión de emoción es muy notable. En una oración la ira de Dios es mostrada como la causa de todo. Los trágicos hechos que deberían de retorcer el corazón del escritor no son así. Es como por ejemplo cuando escribimos una carta doliente, ¿no? Ahí se puede ver nuestro dolor, se puede ver nuestra intención, se puede ver lo que sentimos en ese momento. Sin embargo, si ustedes leen estos versículos, se van a dar cuenta que es así como que, ay, me despacharon 1 kilo de pollo y no pasó nada. De verdad es así de somero el comentario, o sea, no tiene profundidad, no tiene intención, no tiene dolor, no tiene algo que de verdad le estuviera doliendo al pueblo, porque era su pueblo el que estaba siendo juzgado, y no era un juicio leve, era tranquilo, ya habían sido exiliados, estaban siendo aplastados por el poder de ese rey tan fuerte, ¿no? En el libro de Lamentaciones vemos cómo se llora y se lamenta con el dolor de un judío devoto que ama a Dios. Ahí se ve la diferencia. Pueden verlo y compruébenlo, chéquenlo. Y se van a dar cuenta cómo es diferente. O sea, sí podríamos decir que podemos visualizar a Jeremías rasgando sus vestiduras como lo hacen ellos y doliéndose por lo que está pasando, porque él les advirtió. Ahora sí como nos dice nuestra mamá o nuestra esposa, ya ves, te lo dije, ¿no? Se los dije y no hicieron caso. Pero el historiador haga el sentimiento mientras cuenta el justo juicio de Dios, ¿sí? En el libro de las Lamentaciones. Y dice, y se rebeló Sedequías contra el rey de Babilonia. Jeremías nos dice que hubo muchos falsos profetas en aquellos días que predicaron un mensaje de victoria y triunfo a Sedequías. Y él les creyó en lugar de a Jeremías y a otros profetas de Dios como él. Por lo tanto, él se rebeló en contra del rey de Babilonia. Bueno, aquí yo pienso más que, bueno, sí es cierto que les creyó, pero más bien le convenía creerle, ¿no? A veces así nos pasa, ¿no? A veces nos engañamos solos con algunas situaciones en nuestra propia vida, que sabemos que no son adecuadas, que no son correctas, y nos engañamos y decimos, no, sí, va a estar bien, va a salir bien. Y sabemos que no es así, y nos engañamos. ¿Por qué? Porque nos conviene, porque tranquiliza nuestra conciencia, porque nos da tranquilidad momentánea o pasajera. Lo mismo le pasó a Sedequías. No hizo caso de lo que Jeremías le decía o le advertía, y que al final era bueno para él. O sea, él solo tenía que hacer caso a Jeremías y todo hubiera estado bien, pero bueno, no lo hizo. Por ejemplo, en Jeremías 32, 1:5 se nos dice que Jeremías claramente le dijo a Sedequías, otra vez lo voy a repetir, 32, 1:5. Se nos dice que Jeremías claramente le dijo a Sedequías que él no tendría éxito en su rebelión en contra de Babilonia,
Sedequías, en lugar de agradecer o de decirle, bueno, gracias por tu advertencia, lo arrestó y lo aprisionó por esto. Pero el profeta se mantuvo fiel a Dios y al mensaje que él había dado. Eso es muy importante, porque vemos a lo largo de todo el libro cómo Jeremías se mantuvo fiel siempre a Dios, no importaba lo que pasara, no importaba lo que le hicieran. Él se mantenía firme en el mensaje de Dios. Digo, a lo mejor no lo sé, pero hay muchas personas, ¿no?, que a lo largo del mundo, por ejemplo, gente que va a África, gente que va a China, que hacen esto, se mantienen fieles y hasta pierden la vida por ello. A nosotros a veces cuando estamos con nuestros familiares, ¿qué pasa? Damos nuestro testimonio, hablamos y como vemos que se molestan, híjole, no, pues ya para que no se moleste, mejor ya no digo nada. No, hermanos, tenemos que tomar ejemplo de Jeremías y ser valientes, porque eso es lo que pide Dios, eso es lo que quiere de nosotros, su evangelio. Como nos lo ha dicho, hay que darlo con amor, pero con firmeza, ¿sí? Porque ¿qué pasaría si ofendieran a alguien de su familia? Pues me pondría bravo, ¿no? ¿Y qué pasa si ofenden a su Dios? Pues me pondría más bravo, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso, porque aquí es lo que pasa, ¿no? O podemos ver ese ejemplo en Jeremías. Jeremías es firme, Jeremías es de una sola pieza, Jeremías es fiel a Dios, y eso es muy bueno que podamos entenderlo. Bueno, ahora vamos, para que puedan ir siguiendo, vamos a Jeremías 52 del 4 al 6. Entonces vamos a leer eso. Entonces dice: aconteció por tanto a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén, y acamparon contra ella. Y de todas partes edificaron contra ella baluartes, y estuvo sitiada la ciudad hasta el 11º año del rey Sedequías. En el mes cuarto, a los 9 días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad, hasta no haber pan para el pueblo. Bueno, nos dice, y de todas partes edificaron contra ella baluartes. Nabucodonosor utilizó el método más común de ataque en aquellos días para atacar ciudades protegidas por murallas. Recordemos que Jerusalén estaba amurallada, ¿sí? Por eso es que era una ciudad que había desarrollado mucho poder y mucha, sí, económico y militar. En este caso había utilizado los baluartes. Los baluartes eran una especie de construcción que podían hacer torres o rampas, ¿sí?, con las cuales se construían a los lados de las murallas para que ellos pudieran saltar o sitiar, estar en espera. Simplemente era una estrategia, porque de esta manera no tenían que enfrentar al enemigo, simplemente dejaban que se muriera de hambre. Un asedio era hecho al rodear la ciudad, previniendo la entrada y salida de todos los negocios y mercaderes de la ciudad, para eventualmente forzar a la población que se moría de hambre a rendirse. Luego, esto era una forma muy económica de ganar, porque no perdían hombres, no gastaban recursos, y solamente esperaban que se acabara lo que ellos tenían en reserva para poder vivir, ¿no? Fíjense, tan crucial fue este evento en el Antiguo Testamento, en la historia en el Antiguo Testamento, que lo registra en 4 ocasiones. Lo podemos ver esto en Segunda de Reyes 25, Segunda de Crónicas 36 del 11 al 21, y en Jeremías 39 del 1 al 14, y asimismo en este pasaje, Jeremías 52 del 4 al 6. Esto nos habla de la importancia que tuvo este evento histórico, ¿no? Esto cambió la historia totalmente del pueblo de Judía. Y bien, dice, prevaleció el hambre en la ciudad hasta no haber pan para el pueblo. Este era el objetivo de un asedio realmente. Esto indica que Nabucodonosor y los babilonios estaban a punto de obtener la victoria sobre Jerusalén. Nos damos cuenta aquí de cómo nos lo describe y cómo nos dice, ¿no? Que, bueno, la descripción, en el mes cuarto, a los 9 días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad hasta no haber pan para el pueblo. Es muy corto, es muy directo, pero si nos ponemos a pensar, una agonía de 18 meses, porque eso fue lo que duró el asedio, es condensada en 3 versículos. En Jeremías 52, nuevamente del 4 al 6. Nos podemos dar cuenta nuevamente de la falta de pasión o de dolor quizá de quien escribió esto. O sea, es así como que pues ya lo escribí, se lo relato,
Pero si vemos Lamentaciones es una cosa totalmente diferente, falta algo aquí, ¿sí? Y pues no puedo entender todavía realmente cómo el escritor solamente lo menciona así, pero puede ser también por esa misma, este, pues la misma situación, ¿no? El dolor también nos puede llevar a ser tan secos y directos que pues nos lleva a ser muy someros, ¿no? Quizá en los comentarios. Bueno, vamos a continuar con Jeremías 52 del 7 al 11. Y dice, y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de la ciudad de noche, por el camino de la puerta entre los dos muros que había cerca del jardín del rey, y se fueron por el camino de Arabá, estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor, y el ejército de los caldeos siguió al rey y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y lo abandonó todo su ejército. Entonces prendieron al rey y le hicieron venir al rey de Babilonia a Ribla, en tierra de Amat, donde pronunció sentencia contra él, y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías, delante de sus ojos. Y también degolló en Ribla a todos los príncipes de Judá. No obstante, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos a Sedequías y le ató con grillos, y le hizo llevar a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día en que murió. Bien, y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad. En este punto desesperante para Judá durante el asedio de Jerusalén, Sedequías hizo un último intento de escapar de este casi completo asedio, ¿sí? Ellos planearon un escape secreto a través de las murallas de la ciudad y de las líneas de asedio de los babilonios, usando esta táctica, ¿sí?, de esperar que fuera de noche, buscar un lugar donde ellos pensaban que podían salir sin que fueran vistos e huir. Dice, y el ejército de los caldeos siguió al rey y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó. Esta era una distancia bastante considerable, de Jerusalén a Jericó era una distancia bastante considerable. Sedequías probablemente pensó que esa estrategia había sido exitosa, porque él ya iba bastante lejos cuando lo apresaron nuevamente, y que él había escapado del juicio que profetas como Jeremías habían prometido. Aún así la palabra de Dios fue demostrada como cierta, y él fue capturado en los llanos de Jericó. Hermanos, parece irónico, ¿no? Que aquí en el mismo punto donde Israel puso por primera vez pie en la tierra prometida, el último de los reyes davídicos fuera capturado y su monarquía destruida. Aquí donde Israel experimentó su primera victoria, cuando las murallas de Jericó cayeron ante hombres desarmados, pero que confiaban en Dios, aquí se dio la escena de su máxima derrota. Y seguimos. Degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos. Solo le sacó los ojos a Sedequías. Los babilonios no eran así conocidos por ser tan crueles, ¿no? Como los asirios sí eran tremenditos, se las ingeniaban para hacer cosas terribles. Ellos conquistaron, los asirios habían conquistado el reino del norte de Israel alrededor de 150 años antes, pero aún así los babilonios aún así eran expertos en crueldad por propio derecho. Ellos aseguraron que la última visión del rey Sedequías, que la última visión que el rey Sedequías viera fuera el asesinato de sus propios hijos. Y después él pasaría todo el resto de su vida en la oscuridad. Yo cuando estaba leyendo esto, sí, pues no soy exagerado, pero sí se me puso la piel chinita. Imagínense eso, ¿no? Sabes a tus hijos cómo son muertos uno por uno y degollados. O sea, no sé si pueden imaginarse lo que es un degollamiento, es algo terrible. Porque no crean que nada más es así y ya, o sea, no, la gente grita, se defiende, o sea, y precisamente ese es el fin de esto, que sea cruel, que sea doloroso, que sufra, ¿sí? Y esto lo hace con cada uno de sus hijos de Sedequías frente a él. Imagínense con esa impresión, yo no creo que estuviera muy tranquilo viendo cómo matan a sus hijos. Y después de esto le sacan los ojos. Ustedes pueden imaginarse, yo hice este ejercicio de ver algo que estaba así, normal, viéndolo, ¿no? Ahorita, y cierro los ojos y es la última imagen que se me queda en mi cabeza. Se queda como una fotografía. Y eso fue lo que se quedó Sedequías en su cabeza. Fue cruel, sin embargo, fue advertido, no quiso hacer caso. Bueno, este acto, esto que estamos relatando, esto que estamos explicando, llenó
o llevó a cabo la misteriosa promesa que Dios hizo a través de Ezequiel en lo concerniente a Sedequías. Poco a poco, poco antes de la caída de Jerusalén, dijo: mas yo extenderé mi red sobre él y caerá preso en mi trampa, y haré llevarlo a Babilonia, a tierra de caldeos, pero no la verá y allí morirá. Eso lo podemos ver en Ezequiel 12, versículo 13. ¿Sí? Entonces podemos ver cómo ya todo estaba profetizado. ¿Sí? Como muchas cosas en nuestra vida Dios ya las tiene predestinadas. Pero también Dios nos da el libre albedrío de decidir, como lo hemos dicho muchas veces, lo bueno, lo malo, bendición o maldición. Y aquí él era advertido, sin embargo, nuevamente lo volvemos a repetir, no hizo caso. Ahora sin ojos y atado en grilletes, él fue llevado a la corte del conquistador. Él era el símbolo de las personas que se habían rebelado contra Dios. Ojo, fíjense, no era contra el rey de Nabucodonosor de Babilonia, era contra Dios, porque Dios les había advertido: pórtate bien, no hagas esto. No, pues es que él es mi enemigo, va en contra de nuestras leyes, va en contra de mi pueblo. Sí, pero yo te estoy diciendo que no vayas contra él. O sea, soy yo, en este caso es Dios, no es Nabucodonosor. Entonces esta rebelión no fue en contra de Nabucodonosor, sino de Dios mismo. Estas mismas personas, a las que representaba el rey, eran las mismas personas que habían sido rotas en pedazos, despedazadas, humilladas, vejadas y exiliadas de su pueblo a un lugar totalmente extraño. Y para darle más firmeza a estos relatos, ya mis hermanos han mencionado algunas veces al historiador Josefo. Josefo fue un historiador, bueno, es un historiador antiguo que tiene mucha credibilidad y es relevante, ¿no?, a lo largo de la historia. Y él nos menciona en Antigüedades, capítulo 10, versículo 8, dice que Nabucodonosor mantuvo a Sedequías en prisión hasta que murió y después lo enterró con magnificencia. Eso lo dice Josefo, alguien totalmente ajeno a la Biblia, ¿sí? Alguien totalmente ajeno a los relatos de Dios y no es inspirado por Dios. Él lo escribió como un historiador y esto empata con lo que la Biblia nos dice. Esto lo podemos ver y concuerda en Jeremías 34:5. Bien, ahora vamos a ver del 12 al 14, versículos del 12 al 14. ¿Vale? Dice: y en el mes quinto, a los 10 días del mes que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia que solía estar delante del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la guardia que solía estar delante del rey, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio grande y todo el ejército de los caldeos que venía con el capitán de la guardia, destruyó todos los muros en derredor de Jerusalén. Y nos vamos a tomarlo nuevamente y dice: y quemó la casa de Jehová. El gran templo que Salomón había construido estaba ahora en ruinas. Permanecería en ruinas por mucho tiempo, hasta que fue humildemente reconstruido. Ya nunca volvió a tener el esplendor que tuvo cuando Salomón lo construyó. Y fue reconstruido por los exiliados que regresaban durante el periodo de Esdras. A los 10 días nos dice Jeremías 52:12, a los 10 días nos dice Jeremías 52:12, y podemos ver en Segunda de Reyes 25:8 que tiene 7 días de diferencia, ¿sí? Quizás se deba a la consideración del tiempo entre la llegada de Nabuzaradán y el principio de la destrucción. Hay una pequeña diferencia, pero no es una contradicción, ¿sí? Quiero aclarar eso, sino que es solamente un desfase entre los tiempos de llegada. El Talmud es uno de los libros que los judíos tienen, adicionales a la Torá. Tienen la Torá, la tradición escrita que es el Talmud, y la tradición oral, y algunos otros libros también. Pero el Talmud es un libro el cual fue recopilado de mucha sabiduría de rabinos a lo largo de miles de años. Y el Talmud declara que cuando los babilonios entraron en el templo, tuvieron un festival de 2 días ahí para profanarlo. Entonces en el tercer día ellos le prendieron fuego al edificio. También el Talmud agrega que el fuego ardió todo ese día y al día siguiente. ¿Por qué hago esta referencia al Talmud? Porque esto
adicional a lo que dice Josefo, a lo que estamos viendo, fue algo que realmente sucedió, fue histórico y marcó al pueblo de Judá y a todo el pueblo de Israel, porque esto no es solo de rabinos judíos, de rabinos de Israel, de rabinos de otra tribu, son libros de sabiduría que ellos utilizan para toda su tradición, ¿sí? Para darle el seguimiento a toda su tradición, y esto está escrito aquí. Y aquí sí se ve un dolor, se ve una situación en la cual ellos se notan apesadumbrados al leer esto, lo vemos, ¿no? Como ellos dicen, pues es que hicieron un festival y luego lo profanaron. O sea, ¿cómo es posible, no? Que hagan esto. Pero bueno, hacemos esta referencia para que nos demos cuenta qué tan grande fue esta situación para el pueblo de Judá y qué desgracia representó para ellos, ¿no? Destruyó todos los muros en derredor de Jerusalén. Las murallas de Jerusalén, la seguridad física de la ciudad, estaban ahora destruidas. Jerusalén ya no era un lugar de tranquilidad y seguridad. Las murallas permanecerían en ruinas hasta que fueran reconstruidas por los exiliados en los días de Nehemías. Sobre Nabuzaradán, capitán de la guardia, ese título en el hebreo es literalmente el jefe de los verdugos o el asesino. Metódicamente él se puso a demoler la hermosa ciudad, quemar el palacio y los edificios principales, y derribar las murallas y destruir el templo. Él realmente fue el destructor, ¿sí? Él fue a arrasar la ciudad. El exilio fue algo que no fue poca cosa, pero para el orgullo que representaba la ciudad de Jerusalén para los judíos, esto fue algo, pues, totalmente aniquilador, ¿sí? Porque destruyeron su orgullo, destruyeron sus templos, destruyeron sus casas, sus palacios, su ciudad. Todo fue destruido. Bien, sigamos ahora del versículo 15 al 17. Sí, dice: e hizo transportar Nabuzaradán, capitán de la guardia, a los pobres del pueblo y a toda la otra gente del pueblo que había quedado en la ciudad, a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y a todo el resto de la multitud del pueblo. Mas de los pobres del país dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para viñadores y labradores, y los caldeos quebraron las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas y el mar de bronce que estaban en la casa de Jehová, y llevaron todo el bronce a Babilonia. Ve, leamos: e hizo transportar Nabuzaradán, capitán de la guardia, a los pobres del pueblo y a toda otra gente del pueblo que había quedado en la ciudad. Esta fue la tercera gran ola de deportados, llevándose a todas las personas menos a los pobres del pueblo. Y los caldeos quebraron las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas y el mar de bronce que estaban en la casa de Jehová, y llevaron todo el bronce a Babilonia. Mientras que el pueblo que había quedado era llevado a Babilonia, sí, era en la última, en el último exilio, así también el resto de los valores del templo fueron tomados. Jerusalén fue dejada en desolación, completamente saqueada bajo el juicio de Dios. Jeremías 52, del versículo 17 al 23, nos da una lista detallada de todos los artículos que los babilonios se llevaron al templo. El material en Jeremías 52 es simplemente un resumen, y no es sorprendente que no siempre sea fácil que esto encaje o empate con la lista dada en Primera de Reyes 7. El objetivo no era el dar una lista técnica, ¿sí?, ni detallada, sino más bien enfatizar dos hechos. El primero, que había una considerable cantidad de bronce, y segundo, que los pilares eran hermosos, lo que hacía su destrucción aún más trágica. Bien, como ya lo dijimos, esta lista que vimos del capítulo 17 al 23 realmente no es relevante, porque solamente hablamos de lo que ellos se llevaban, de las riquezas que se llevaban, y bueno, lo pueden checar ahí, porque realmente lo importante es lo que pasó con el pueblo. Así que vamos a ir al versículo 24 al 27. Okay. Dice: tomó también el capitán de la guardia a Seraías, el principal sacerdote, a Sofonías, el segundo sacerdote, y a 3 guardias del atrio. Y de la ciudad tomó a un oficial que era capitán
de los hombres de guerra, a 7 hombres de los consejeros íntimos del rey que estaban en la ciudad y al principal secretario de la milicia, que pasaba revista al pueblo de la tierra para la guerra, y 60 hombres del pueblo que se hallaron dentro de la ciudad. Los tomó pues Nabuzaradán, capitán de la guardia, y los llevó al rey de Babilonia a Ribla. Y el rey de Babilonia los hirió y los mató en Ribla, en tierra de Amat. Así Judá fue transportado de su tierra o exiliado de su tierra. Bien, y el rey de Babilonia los hirió y los mató. Estos últimos líderes de Jerusalén y de Judá también fueron capturados y asesinados. El rey de Babilonia tenía lo que parece ser un gobierno completo sobre el reino de Judá. Había aniquilado ya al rey, había aniquilado a sus sucesores, había aniquilado a sus líderes y había destruido todas sus fortalezas. Él era el total gobernante de ese lugar. Los hirió. La raíz NKH es difícil de traducir. El hipil es constantemente traducido como herir, pero también puede ser traducido como castigar, golpear, torturar, flagelar, etc. Eso respecto a la palabra hirió, ¿sale? Porque podemos encontrar traducciones que lo mencionan así. Así Judá fue transportado de su tierra. Esta era la tierra que Dios dio a su pueblo, las tribus de Israel. Ellos habían poseído estas tierras por alrededor de 860 años. Ellos las tomaron por fe y en obediencia, pero las perdieron a través de la idolatría y el pecado. Imagínense 860 años de vivir en un lugar. ¿Cuántas generaciones no pasaron por ahí y pues, se sentían seguros? Era su tierra, Dios se las había prometido. Dice, ¿quién me la puede quitar? Pues solamente Dios. Y Dios se las quitó. Él advirtió muchas veces, podemos verlo a lo largo de toda la historia de Israel, pero en este libro de Jeremías podemos verlo a lo largo de todo el libro, cómo Él les reprendía y les decía, vuelvan a mí, deja de la idolatría, deja el pecado, deja de adorar dioses ajenos. No hacían caso. Y la única persona que podía quitarle la tierra, se la quitó. Es de destacar, nuevamente lo digo, es de destacar, por ejemplo, a mí me pareció así, para el lector, la falta de pasión en el tono de la narrativa de este capítulo. Ni una sola vez el autor demuestra sus emociones. A pesar de que se está describiendo la terrible caída de su reino, no vemos alguna expresión realmente de dolor, de queja, los ayes que vemos en otras partes de la Escritura. Si queremos ver realmente dolor, si queremos ver realmente llanto y expresiones de ese tipo por esta caída, tenemos que ir al libro de Lamentaciones para verlo. ¿Sí? Bien, vayamos ahora del versículo 28 al 30, que dice, este es el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo. En el año séptimo llevó a 3023 hombres de Judá. En el año 18 de Nabucodonosor se llevó cautivas de Jerusalén a 832 personas. El año 23 de Nabucodonosor, Nabuzaradán, capitán de la guardia, llevó cautivas a 745 personas de los hombres de Judá. Todas las personas en total fueron 4,600. Bueno, dice, este es el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo. Esto describe parte del exilio final, parte del exilio final y de la evacuación forzada de la tierra. La conquista y el exilio de Judá llegaron por etapas, eso lo podemos ver a lo largo del libro, de las cuales esta era la última. Todas las personas en total fueron 4,600. Este número relativamente pequeño era normalmente entendido como refiriéndose a una porción de los exiliados y solo a los hombres de esa porción. En la antigüedad era muy normal contar solo a los hombres, no contaban niños ni contaban mujeres. Eso lo podemos ver también cuando Jesús le da de comer a la multitud. Él dice, eran tal cantidad de personas, pero él solo contaba a los varones. Generalmente no se contaban mensajeros, por lo cual el número aquí pudo haber sido mayor, ¿no? Si solo los judíos son registrados o solo los hombres contados en Jeremías 52, 28, 30, el número total de los exiliados era sin duda mucho más grande. Las figuras dadas aquí varían de las dadas en Segunda de Reyes 24, 14 y 16. Tal vez el reporte real del conteo de hombres en la deportación pudo haber sido el que mencionamos en estos versículos,
Mientras que en Reyes puede que se considere el total de los deportados. Ahí sí podría ser que se consideraron hombres, digo, perdón, mujeres y niños. Por eso es que puede variar el número. Pero ya es una cuestión de costumbre, ¿no? En ese sentido, de los conteos que se hacían. Ahora, bien, vamos a pasar del 31 al 34 y dice, y sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes duodécimo, a los 25 días del mes, Evil Merodac, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel, y habló con él amigablemente. Y habló con él amigablemente e hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Le hizo mudar también los vestidos de prisionero y comía pan en la mesa del rey, siempre todos los días de su vida, y continuamente se le daba una ración de parte del rey de Babilonia, cada día durante todos los días de su vida hasta el día de su muerte. Bien, dice, y sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá. Este rey Joaquín no era el último rey de Judá. Sedequías reinó después de él, recordemos, pero él había sido llevado a Babilonia en grilletes de bronce. Esto lo podemos ver en Segunda de Reyes 24, del 10 al 12. Esto pasó cuando Joaquín había estado capturado por muchos años. 37 años en prisión pasó él. Digo, podríamos decirlo así como, bueno, no tengo el comentario, ¿no? Pero es una condena tan larga por reinar solo 3 meses. Eso lo reinó 3 meses y fue condenado a 37 años por esa situación. Pero bueno, así que no era por el tiempo, sino por el cargo, ¿no? Y habló con él amigablemente e hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Esto describe la pequeña amabilidad y bendición dada en las peores circunstancias. Judá aún estaba vacío, el pueblo de Dios aún estaba exiliado y el rey de Judá aún era un prisionero en Babilonia. Con todo, se buscaban pequeñas evidencias de gracia y misericordia como prueba de que el favor de Dios regresaba. El historiador divino notó que el rey Joaquín empezó a recibir un mejor trato de Babilonia. Alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá. Esta frase es tomada de Génesis 40:13. Estaba basada en la observación de que aquellos que están en dolor agachan la cabeza y que cuando son confortados o la causa de su dolor es removida, ellos levantan la cabeza. La frase hebrea levantar la cabeza significa confortar, animar o hacer feliz. Entonces podemos ver que aquí cuando dice alzó la cabeza del rey Joaquín, pues es algo más que solamente ir y hacerle un favor, ¿no? Ya está hablando de una, pues como dice, de hacerlo feliz, ¿no? De un apapacho, digámoslo así, para este rey que había estado encarcelado tanto tiempo y que había sufrido como un prisionero X, como cualquier prisionero. Y bueno, ahí las cárceles no tenían derechos humanos como ahora, ¿va? Era algo terrible. Bien, ya habíamos mencionado alguna vez las tablas de Ishtar, ¿sí? Que estaban en Babilonia. Estas tablas fueron recuperadas estas tablas que fueron recuperadas en las puertas de Ishtar en Babilonia nos confirman también este hecho histórico, que Joaquín fue recibidor de la gracia del rey. En estas tablas describen que Joaquín tuvo esa gracia del rey al ser invitado a la mesa y haber sido sacado de la cárcel. El hecho de que Joaquín vivió por largo tiempo después del exilio y de que fuera finalmente liberado de la prisión, pudiera ser visto como las primeras señales del cumplimiento de la promesa de Jeremías del día de la restauración. Puede que fuera algo pequeña, pero seguía siendo una evidencia, de cualquier manera, que Dios no había terminado de bendecir y restaurar a su pueblo, prediciendo una mayor bendición y restauración para ellos. Dios finalmente había traído la promesa de castigo y de juicio sobre su pueblo apóstata e idólatra, y el castigo disciplinador del exilio había comenzado. A pesar de esta terrible calamidad, aún existía la esperanza de que Dios restauraría a su pueblo, trayendo de regreso a un remanente fiel para repoblar la tierra. Ningún ejército que acampe contra el pueblo de Dios puede tener una ventaja sobre ellos mientras ellos permanezcan leales en corazón, mente y voluntad a su único rey. Pero cuando son desleales y persistentes en su deslealtad, entonces ninguna fuerza puede salvarlos de la fuerza enemiga.
Y lo grave de esto es que la fuerza enemiga es Dios. ¿Sí? Hermanos, si el rey de Babilonia es esto por un enemigo capturado, por su prisionero, ¿qué acaso el Señor no iba a tener esa misericordia por su pueblo? Y claro que lo hizo. Jeremías pudo haber fracasado en su constante intento de lograr que su pueblo volviera al Señor, porque a lo largo del libro podemos ver que, bueno, si lo viéramos humanamente diríamos, pues no, ¿sabes qué? Pues no la hiciste, ¿no? No lograste que lo hicieran. Pero en su concepción de lo que es vital para una religión verdadera o para los fundamentos de lo que estamos viendo, una relación, esto que hizo Jeremías es una relación interna con el Dios viviente. Y esto lo podemos ver, podemos entenderlo con estos versículos en Jeremías 9:24. Él fue el que colocó el estándar, no solo para el futuro inmediato, sino para todos los tiempos. Amados hermanos, después de leer este libro, podemos darnos cuenta que Dios es paciente, amoroso y misericordioso. Esto lo hace siempre, y nos lo ha demostrado una y otra vez, pero es necesario que vivamos de acuerdo a su voluntad. ¿Esto para qué? Pues para ser agradables a Él. Pero también vemos que Él es un Dios justo y que su justa ira puede venir sobre aquel que al ir contra su voluntad se convierte en su enemigo. Y debemos tener cuidado de eso. Siempre debemos recordar esto, que nos lo han mencionado algunos hermanos aquí en el púlpito, que el peor enemigo que podemos tener no es ni un diputado, ni el presidente, ni Donald Trump, no, es Dios. Es el peor enemigo que podemos tener. Si te echas de enemigo a Dios, no, ahora sí que encomiéndate quien puedas porque va a ser terrible, ¿no? Debemos de meditar sobre el libro de Jeremías. Él sufrió mucho por su pueblo, por tratar de que regresaran a Dios y así evitar el castigo que merecían. Yo creo que la gran mayoría de nosotros tenemos a una familia inconversa, la cual no acepta a Dios. Y ahí es donde deberíamos de ser un Jeremías para cada familia. Sabemos que habrá rechazo, que habrá negación, distanciamiento, hasta nos van a aborrecer, ¿eh? Ya ven que ya no nos invitan a las pachangas, ¿no? Cosas así. Y esto va a pasar eso va a ser hacia nosotros. Pero no debemos de desistir en nuestra oración, en nuestra súplica, en nuestro clamor hacia Dios, poniendo en sus manos a todos esos inconversos que amamos. Porque yo algo que entendí en este libro fue que Jeremías amaba a su pueblo. Eran inconversos, eran pecadores, pero él les amaba. Y por eso buscaba que regresaran a Dios, porque él entendía el gran amor de Dios. ¿Eh? Y debemos poner en oración nuestra súplica. Debemos hacer esto clamando a Dios, poniendo en sus manos a todos los inconversos, como les decía, a esas personas que amamos, porque Dios nos ha llamado a predicar su evangelio a todos estos hombres y mujeres que de lo contrario sufrirán el justo juicio de Dios. Así como al pueblo de Judá, Dios nos lo ha advertido, Dios nos lo advierte en su palabra y nos lo dice una y otra vez: arrepiéntete, no seas idólatra, sigue mis mandamientos, no peques más. ¿Sí? Realmente si lo vemos en ese contexto, pues lo mismo que nos dice Jesús, como decimos el estándar, es lo mismo que hacía Jeremías, ¿sí? Y es lo mismo que debemos de hacer nosotros. ¿Qué pasaría, hermanos, si cada uno de nosotros actuara con esa pasión, con ese amor, con el que Jeremías actuaba con Dios? Buscando que su pueblo busque a Dios. ¿Qué pasaría si actuáramos así y existiera un Jeremías en cada familia? ¿Eh? Suena retador, ¿verdad? Pues propónganselos, hermanos. Yo sé que habrá muchos que sí lo están haciendo, y de verdad lo entiendo. Pero sí hay que invitarlos a quien no lo hacemos, que seamos un Jeremías y busquemos hacerlo. Pero ya lo hemos mencionado algunas otras veces, pero no a bibliazos. O sea, no a bibliazos, porque los bibliazos hacen correr a la gente. Yo entendí con este libro del profeta Jeremías que lo debemos de hacer con nuestra vida, con nuestra palabra, con nuestro ejemplo. Con esto predicamos más el evangelio que si agarramos a bibliazos a la gente. Con nuestra vida misma. Ese es el mejor ejemplo o la mejor forma de darle la gloria a Dios. Esto para que cada persona que rechaza o no conoce a Dios
a través de ustedes, hermanos, de cada uno de nosotros, vea la gloria de Dios y vaya a Él y le busque y le conozca y le ame como nosotros le amamos, como le amaba Jeremías, como le amaba a su Hijo Jesucristo. Es la forma en que debemos de actuar. Es difícil no entenderlo porque lo sabemos, pero es difícil llevarlo a cabo. Es más difícil todavía llevar a la vida un versículo de la palabra que leer toda la Biblia. Entonces, la invitación es esa, hermanos. Vamos a tratar de llevar a nuestra vida lo que hizo Jeremías, con ese ejemplo de vida, con esa pasión para hacer que la gente que no conoce a Dios la vea a través de nosotros. ¿Sí? Y bueno, para concluir me acompañan a hacer una oración. Padre bendito, en esta mañana, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque siempre eres bueno y porque nos has permitido, Señor, ser hijos tuyos, nos permitiste ser rescatados por ti. Nos has dado una esperanza, Señor, de vida eterna y confiamos en ti porque sabemos que tú eres fiel, porque sabemos que tú eres bueno y que nos adviertes como un padre siempre las cosas que nos pueden suceder o en las cuales podemos caer en pecado. Padre, te pedimos que tengas misericordia de nosotros y de esas personas que no conocen de Dios o que aún no te han aceptado o que te rechazan, Padre. Te pedimos que tengas misericordia de toda la gente. Sabemos que muchos son los llamados y pocos los escogidos, Señor. Ayúdanos a ser herramientas útiles para tu obra, Señor. Y por favor, te pedimos humildemente, Señor, que seas tú a través de nosotros para que tu evangelio y tu gloria llegue a toda la gente que conocemos alrededor de nosotros. Te damos gracias por esto y te pedimos que nos ayudes a cumplir con esto en el bendito nombre de tu Hijo nuestro Salvador Jesucristo. Amén.